Cubetazos de agua fría. Un cubetazo por episodio para despertarte, recordar quién eres y transformar cualquier punto de vista que te lo impida. Hola, bienvenidos a Cubetazos de agua fría, en donde estamos listos para recibir otro cubetazo que nos abra los ojos a través de una emoción incómoda. Y esta vez es el miedo, porque cuántas veces nos ha frenado, nos ha detenido, nos ha como quitado esa oportunidad, esa posibilidad de hacer algo con lo que soñamos, de ser una versión de ti quizás más grande que la de ayer. Y no porque la de ayer esté mal, no porque la de ayer sea incorrecta, sino porque igual ya estás lista para expandirte, igual ya estás lista para hacer algo, igual ya hay algo dentro de ti que te grita, que sueñes y que te lances y se presenta el miedo y te lo impide. Entonces, en lugar de hacer esta emoción más grande de lo que tú eres, y darle las riendas de tu vida al miedo. ¿Cómo sería si tú eres más grande que el miedo y entras a este espacio de ti en donde nada te puede detener? Porque realmente no es el miedo deteniéndote, eres tú deteniéndote cuando le das cuerda. Y a mí me encanta hablar de esto en forma de espiral. Entonces, cuando hay algún suceso o alguna cosa como, por ejemplo, quiero crear este podcast, ¿no? Entonces, yo me puedo ir en espiral hacia arriba o en espiral hacia abajo. Puedo empezar a pensar que hay demasiados podcasts, que ya voy tarde, que cuál va a ser mi diferencia, que quizás muchas personas no me escuchen, que, no sé, igual y no soy como fulanita que lleva años con su podcast, que igual y no voy a romper el récord. Y eso es igual a irme en espiral hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, quiero crear mi podcast, me gustaría, y yo empiezo a sentir esa sensación, empieza a surgir adentro de mi cuerpo. Ahí es en donde tienes la elección de, a ver, ¿me voy a ir en espiral hacia abajo o me llevo en espiral hacia arriba a mí misma? Y no es el ideal utópico de voy a estar súper positiva todo el tiempo, y no, está más como neutralidad de agarrarte para no irte para abajo y decir, a ver, este podcast va a ser un espacio para mí, para ser mi voz, para compartir, independientemente de quién lo escuche o quién no lo escuche, independientemente de si los resultados en Spotify no son, no sé, éxito o no. Entonces ahí es cuando la narrativa interna la cambias. Y te voy a decir una clave del miedo que a mí me ha ayudado muchísimo. Es que la emoción se siente también muy parecida al miedo. O sea, el miedo son como, así en la panza, como unas cosquillitas, y la emoción también. Entonces, muchas veces confundes el miedo con emoción. O sea, quizás estás súper emocionada por tu podcast o por lo que sea que tú vas a crear y empiezas a decir, ay, tengo demasiado miedo. ¿Segura que es miedo? ¿O es emoción? ¿O son tus ganas de dar el primer paso? ¿Son tus ganas de confiar en ti? Y yo me acuerdo que en uno de mis programas de Mindset, este maestro Peter Shaw, que es como un crack en Mindset, decía, do things that are scary and exciting. En español es haz cosas que sean, o sea, que te den miedo y que sean emocionantes. Porque si no te da miedo, tal vez no te estás saliendo lo suficiente de tu zona de confort. Tal vez no te estás permitiendo soñar en grande. Tal vez estás diciendo como, no, pues sí me atrevo a hacer esto aquí chiquito, pero no es eso grande que realmente quiero. Entonces, y si no es emocionante, tal vez es algo que de verdad no quieres hacer y te están diciendo tus papás que hagas, como, sí, ocúpate de mi empresa o métete a estudiar derecho o medicina porque ahí está el dinero. Entonces, eso tal vez no es emocionante para ti y tal vez, o sea, ni quieres, me explico, y te da miedo, pero ni quieres. Pero cuando está esta combinación de los dos, de que te da miedo porque te está invitando el miedo a salirte de la caja, a salirte de lo normal, a salirte de lo cómodo, y te está diciendo, tú puedes ir más allá, como da el brinco y échate. Y cuando tiene esta combinación con emoción, es que es algo que genuinamente vas a disfrutar, que genuinamente tu alma quiere experimentar, que es un deseo del corazón, que te mueve tu corazón. Entonces, cuando hay esta combinación de miedo y emoción, es como la combinación perfecta, porque es lo que estás siendo guiada
a hacer en esta vida. Entonces, en lugar de como meter los pensamientos típicos de que, ay, tengo miedo, y que luego sientas este bombardeo de no voy a poder y no va a pasar y todo va a salir mal y de seguro va a estar súper difícil y de seguro van a haber 1000 obstáculos, mejor di es, ok, este miedo es una invitación para ser alguien que no he sido. O sea, se va a requerir que saque más de mí, más de mi valentía para poder hacer esto que me gustaría estar experimentando en mi vida y que en lugar de que se quede como un sueño, que lo empieces a aterrizar, que lo empieces a concretar, porque está bien padre tener 1000 ideas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que desde chiquita era súper soñadora, que estaba la maestra en el pizarrón haciendo sus fórmulas de matemáticas y yo soñaba, o sea, soñaba con todo, o sea, que si quería ser bailarina, que si el chavo que me gustaba que me invitara a salir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos somos soñadores. O sea, ¿cuánto tiempo pasamos daydreaming? O sea, soñando despiertos y no aterrizando las cosas por miedo, por puras creencias limitantes. Porque ¿cuál es la diferencia entre las personas que sí logran, ¿verdad? Como sus objetivos, sus metas, sus sueños, y las personas que no? Son las que se cuentan la historia de que sí pueden, comparado con las personas que se cuentan la historia que no pueden en el nombre del miedo, ¿no? En el nombre de qué miedo fracasar, qué miedo que no me vaya bien, qué miedo que no sé qué. Y justo ahorita también me estoy acordando de una frase de Tony Robbins que dice que el 80% del éxito es psicología y solo el 20% es estrategia. O sea, esto para mí fue como un cubetazo totototote, porque yo cada vez que escuchaba la palabra éxito, mi mente en automático la relacionaba con señor de barba blanca, ¿no? O sea, solo los señores que tienen tantos años y que ya tienen canas porque ya tienen sabiduría, como que quién soy yo, una chavita, o sea, son unos años de que una chavita empezando, soñando, ¿cómo no? O sea, lo relacionaba como señor, hombre, masculino, trabajador y grande, ¿verdad? Grande, o sea, con canas. Entonces, cuando dije, claro, de ahí vienen mis puntos de vista de que tengo que tener una estrategia y tengo que tener un plan. Y la estrategia es la definición del éxito. Y cuando escuché esto de Tony Robbins es psicología, o sea, de verdad es psicología, porque puedes tener un plan perfecto y si no te atreves a ejecutarlo, no se va a ejecutar. Si a la mitad del camino se pone difícil y empiezas con este mindset de espiral hacia abajo de no estoy pudiendo, no tengo lo que se requiere, no se va a ejecutar, no vas a materializar esos sueños, ¿me explico? Entonces, cuando tienes la psicología, cuando es, o sea, pase lo que pase, de alguna forma esto se va a dar y me voy a lanzar, es cuando llegas a muchos lugares que quieres llegar, porque tienes la emoción y aparte tienes esa preparación para vencer el miedo. Que justo para mí eso es el mindset, es la capacidad como para estar preparada mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para la vida. O sea, eso para mí es mindset. Y se requiere vencer el miedo. Y si quieres que el miedo te acompañe, pero que no te detenga, porque también muchas veces he escuchado y sí me gusta esta frase de que, a ver, pues el miedo iba a estar, entonces le puedes decir al miedo, o sea, ok, yo voy a tomar la manejera, ven de copiloto si quieres, pero no me vas a detener, o sea, no te voy a dar Google Maps, no te voy a dar el GPS, no te voy a dejar a ti manejar y yo de copiloto, o sea, yo manejo, ¿verdad? Entonces verlo así como yo voy a manejar mi vida, independientemente de esta sensación del miedo que se presente. Y si se presente le digo, miedo, o sea, gracias por este cubetazo, porque quiere decir que tal vez he estado mucho tiempo en mi zona de confort que se está empezando a poner incómoda. En lugar de ser cómoda, se está empezando a poner incómoda. Y a mí me pasó, era como, ya está incómodo seguir con estos mismos pedos, ya está incómodo seguir con esta misma historia, ya está incómodo seguir con esas creencias limitantes, en esta misma caja, en este mismo molde, dentro de esta misma estructura. ¿Qué más hay? O sea, la vida, yo estaba segura que no era nada más para esa cajita, para el molde que me enseñaron, para el condicionamiento. Dije, ¿qué más hay allá afuera? Y aunque la vida no te garantiza el éxito en un segundo, vuelvo como a lo mismo de tu plática interna, cuál es. Y una historia que he contado como en mis talleres o así, que lo voy a contar por aquí, es que cuando yo empecé, sí me pasó que en mi primer taller no había nadie. Sí me pasó que una vez me invitaban a lugares y me daba miedo como, ay, pues todavía no tengo followers o apenas di un taller y me daba miedo, me explico. O sea, me daba mucho, mucho, mucho miedo y sí se reflejaba. O sea, al principio de verdad no había nadie.
en lugar de irme en espiral hacia abajo, esa es la clave, decía, este miedo no me va a frenar. O sea, aquí en este taller, en donde no se presentó absolutamente nadie, no va a ser el final de mi historia, va a ser el comienzo. O sea, yo elijo no cerrarme esta puerta y abrírmela mucho más grande, o sea, que sea una puerta así gigante, casi, no sé, el portón del cielo en las típicas caricaturas. Es decir, que sea una puerta mucho más grande que yo me voy a abrir gracias a que voy a avanzar con todo y esta emoción. O sea, esta emoción no voy a dejar que me encadene. Al revés, le voy a decir, o vienes o te vas, pero yo voy con todo. Y quiero que te rindas como al proceso y que te des permiso. O sea, en lugar de resistir el miedo, es como, dile que se vaya de copiloto o dile go fuck yourself, no sé, vete, pero que no te frene, o sea, dile te veo, o sea, y yo le hablo como esas versiones de mí, ¿no? O sea, ok, te veo, Bárbara, con miedo, y te escucho y sé que te estoy pidiendo que te salgas de lo conocido, sé que te estoy pidiendo que te vayas a la adversidad, en donde no te puedo garantizar que no haya ningún reto, no te puedo garantizar el éxito, pero confía en mí. Confía en mí y le pido que confíe en mí a esa Bárbara con miedo. Le digo, confía en mí porque no es la primera vez que me lanzo y no va a ser la última vez. Y constantemente voy a estar como saliéndome de mi zona de confort por el gusto de salirme, porque al final de cuentas se siente bien padre, es bien padre realmente estar viviendo tu vida, ¿no? Que hablaba de eso en el episodio de la envidia, de me quiero ver a mí viviendo mi vida y para eso también se requiere que venzcas el miedo, como se diga, pero me entendieron. Entonces, dite a ti misma, o sea, yo del miedo, no sé, Alejandra con miedo, Juanita con miedo, Marcela con miedo, o sea, te veo, te escucho y te pido que confíes en mí. Y entonces ahí es cuando tu ser superior o tu higher self o tu yo con confianza, tu versión valiente, o sea, como le quieras decir, es cuando vuelve a ver las posibilidades y en lugar de contarse la misma historia de, ay, pero que sí fracaso, pero que sí no me va bien, que sí se me va todo mi dinero, es, ¿y si sí? O sea, ¿y si sí soy exitosa? ¿Y si me empieza a ir bien? ¿Y si, ok, hay un reto, pero ¿y si lo atravieso y lo vuelvo a hacer? ¿Y si me equivoco y me levanto? Y si igual y a la primera no me sale bien y encuentro otra solución, otra respuesta, otra posibilidad, y entonces funcionas desde el y si sí, en lugar de irte en espiral hacia abajo una y otra vez con ese miedo. Entonces vamos a agradecerle al miedo por darnos este cubetazo de salte de tu zona de confort, que ya te está quedando muy chiquita, muy apretada, ya está incómoda, estás en un car seat y un car seat es para niños de 3 y 4 años, no para la adulta o adulto que eres, y por eso se siente incómodo. Entonces salte de ahí y do it, o sea, con esa emoción y junto con ese miedo si quieres, o sea, te digo, si estás aferrada al miedo, bueno, pero que no te detenga, o sea, agárralo y dile, te vienes de copiloto, pero no te doy el GPS, como expliqué. Entonces, observa qué no te has atrevido a hacer, en dónde no te has querido lanzar, en dónde te estás yendo en espiral hacia abajo. Y con tu narrativa, con tus creencias, llévate en el espiral hacia arriba. Camina de tu mano para irte en espiral hacia arriba y dale con todo. Nos vemos en el siguiente episodio para otro cubetazo de agua fría. Gracias por escucharme. Síguenme en mis redes, @barbaragaribay_, en TikTok, en Instagram y en mi página de internet que es barbaragaribay.com.mx, en donde puedes ver talleres de esto, cursos de esto y más de todo esto de transformar tu realidad y crear algo nuevo en tu vida. Otro beso. Bye. Cubetazos de agua fría.